se logre proyectar en términos de nuevas opciones para los procesos de integración en América Latina, ¿no? Esta campaña, esta derrota, porque hay que asumirla así como una derrota, tiene una cantidad de elementos muy positivos que tienen en lo inmediato una serie de perspectivas respecto a lo que se puede hacer en el país, pero creo que también es indispensable ubicar los errores estratégicos, las falencias estratégicas que tienen los sectores progresistas, no solo en Ecuador, sino en toda América Latina. No voy a ser muy exhaustivo en esta evaluación, así voy a hacerla muy somera. Yo quisiera más bien encaminar la discusión, sin acotarla de ninguna manera, hacia esos errores estratégicos, hacia esas fallas estratégicas que deberían marcar el rumbo de un proceso de renovación en todo el continente. Creo que el imperio, las oligarquías están cada vez más atravesadas, cada vez más sabias en su forma de manipular a la gente. Lo que pasó acá el domingo fue terrible. Tenemos todas las evidencias, son públicas y notorias las evidencias de que Lazo es la continuación del gobierno de Moreno. Tenemos toda la situación, inclusive desde la perspectiva de los empresarios más reaccionarios, y la situación económica es calamitosa. Tenemos un manejo terrible de la pandemia, más de 50,000 muertos hasta ahorita, y con imágenes de indignación que circularon el mundo entero, es decir, no pudieron ocultarlas. Tenemos la evidencia de un banquero que dice que ya dejó su banco, pero que sigue siendo el jefe del Banco de Guayaquil, y que amenaza a otro candidato de la derecha en el pleno debate presidencial de la segunda vuelta. Le amenaza públicamente diciendo que lea la carta que le mandaron desde el Banco de Guayaquil, en el que le amenazan. Tenemos la evidencia del Banco de Guayaquil ordenando, pidiendo a la Superintendencia de Bancos que cambien una clasificación de créditos que le permitió subir las tasas de interés y aumentar sus ganancias de una manera brutal en ese año, y el cumplimiento irrestricto de parte de la autoridad financiera del pedido del Banco de Guayaquil. Tenemos la evidencia de una serie de reformas que van a generar las mismas condiciones que provocaron la crisis bancaria de 1998. Tenemos la evidencia del narcotráfico. Aparece la víspera, aparece el día viernes anterior a las elecciones, aparece una noticia en un periódico español diciendo que el Banco del Pichincha y otros bancos ecuatorianos habían lavado dinero por el equivalente al 17% del Producto Interno Bruto ecuatoriano. Y gana Lazo. Es muy duro, es muy duro. Yo creo que se plantean sin duda una serie de evaluaciones en el tema del marketeo político, del manejo de la campaña, de que debió haberse hecho esto, de que debió haberse hecho esto otro. Sin duda lo podrán hacer. Me parece que es mucho más positivo y propositivo el plantearnos temas que permitan corregir a toda la izquierda latinoamericana, le permitan corregir rumbos. Yo quisiera llamar en primer lugar la atención sobre la necesidad de tener una política consistente de unidad de todas las fuerzas progresistas. Esto obviamente es un tema difícil, no es un... Hay sin duda problemas de vanidades personales, hay sin duda problemas de capilla, hay sectarismos, sí, pero también hay problemas vinculados con las condiciones estructurales en las que se desenvuelven nuestros países y con la viabilidad, no solamente política, sino también económica, de poder cumplir con todas nuestras aspiraciones, con toda una agenda de favorecer a los sectores populares, pero también una agenda de emancipación de nuestros pueblos. Y esto nos plantea la necesidad de tener
un análisis muy científico, muy responsable de lo que se puede hacer. De estas discrepancias que a veces son solamente retóricas, porque en el fondo se puede ubicar que hasta las posiciones más extremistas de mayor impaciencia narcisística se van a dar cuenta de que no se puede hacer más allá de lo que permiten las condiciones, no solamente económicas, sino también geopolíticas, de la correlación de fuerzas interna, de la correlación de fuerzas externa. Yo creo que es indispensable el hacer un llamado a la creatividad revolucionaria. Es indispensable el tener una imaginación radical que permita hacer propuestas. Yo lastimosamente, disculparán, pero la cabra tira al monte como la nueva arquitectura financiera. Hay que plantear cuestiones que son técnicamente viables y ante las cuales solamente han habido obstáculos políticos y a veces impuestos por los propios compañeros. Porque desde esa perspectiva yo creo en el horizonte de lo que se puede hacer, se tiene también los cimientos de lo que podría irse constituyendo en una gran alianza de clases, interclasista, un gran bloque histórico que no solamente plantee el tema de las alianzas sociales o de la sumatoria de fuerzas, sino de la construcción de una cultura de las emancipaciones, de una cultura de la realización de, como seres humanos, de un nuevo tipo de compromiso de la patria grande. Y yo creo que ahí no cabe dudas de que el horizonte tiene que ser la patria grande. Entonces necesitamos ahí una primera línea, un primer vector, el trabajar científicamente qué es lo que se puede hacer en términos de propuestas viables que permitan sostener un horizonte de alianzas no solamente más amplio, sino también más sostenible en el tiempo. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo? Preocupaciones que hemos discutido acá con respecto a los grupos indígenas, al carácter plurinacional de nuestro continente. ¿Qué debemos hacer con respecto a sectores de la economía popular, solidaria, de las MIPIMES? ¿Qué deberíamos hacer con respecto a sectores del empresariado nacional? ¿Qué se puede hacer con respecto a temas tan sujetos a demagogia y a controversia como podría ser el tema de la minería, como el tema del petróleo, como el tema de los recursos naturales, de la matriz energética, de la producción de conocimiento? Y en torno a eso ir ubicando, ¿no es cierto?, una perspectiva que permita definir ya de una vez por todas una metodología del tratamiento de las contradicciones secundarias, compañeros. Necesitamos definir claramente el eje, no, por ejemplo, aquí en el Ecuador, entre correístas y anticorreístas, ese clivaje que en el caso de la Argentina significó la bronca entre peronistas y gorilas que ya va durando 80 años. Es decir, yo creo que es indispensable el ir ubicando una metodología sensata de ir construyendo y construyéndonos como sujetos políticos leales, que jugamos con valores republicanos, nuestras diferencias las resolvemos, las mantenemos, las proyectamos y vamos en ese proceso de debates internos construyendo esa situación de unidad, pero también obviamente aportando a esa creatividad, a esa imaginación radical en términos del afrontar los problemas y los desafíos que tenemos. Yo plantearía ese un gran primer pilar. Un segundo gran pilar, que no por estar en segundo lugar en términos, digamos, ontológicos, no es menos importante, creo que es el que los sectores progresistas de América Latina, yo creo que también de otras partes del mundo, ahora con la globalización de los fake news y del lawfare, ahí el trabajo que está haciendo Verónica es sin duda formidable, pero creo que todos los esfuerzos que se hagan, si no tenemos desde nuestra perspectiva una alternativa contundente de participación popular para resolver el problema de la corrupción, para atacar sistemáticamente el problema de la corrupción, pues nos van a seguir dando. Nos van a seguir dando y estamos como gato panza arriba. Intentamos mostrar
miles de argumentos de lo que es la verdad. Tenemos el ejemplo clarísimo de Lula, al que se le desbaratan todos y cada uno de los juicios. Estamos viendo cómo se van resolviendo las cosas con Cristina en Argentina. Aquí en el Ecuador mismo se van desmoronando los casos, pero de una manera, el mismo caso que pretendieron montar a último rato de la supuesta, del supuesto préstamo del Ejército de Liberación Nacional a Andrés Arauz para la campaña por $80,000, fue tan ridículo que se les cayó en el camino, a pesar de tener a todo el aparato de seguridad colombiano metido en ese asunto, a pesar de tener gente de más alto nivel desde Israel metidos en ese asunto. Pero eso no es suficiente. Necesitamos tener una propuesta continental de cómo vamos a afrontar, fortaleciendo y profundizando los valores republicanos, pero con un proceso de ciudadanización del ejercicio estatal, del aparato estatal, una perspectiva que no solamente se acabe en el tema coyuntural, sino que plantee un horizonte estratégico de lo que debe ser el nuevo tipo de Estado que responda al proyecto de lo nacional popular. Y un tercer gran pilar, creo yo, que tiene que ver con la necesidad de ir incorporando de manera mucho más sistemática y sostenible en el tiempo, más atractiva también en términos de nuevos grupos sociales, el tema de las nuevas tecnologías. O sea, no puede ser que otra vez nos hayan metido los goles con el tema del control electoral, con el tema de Cambridge Analytica, con el tema de las redes sociales. Necesitamos tener una perspectiva que defina no solamente los temas de una campaña, sino una perspectiva de más largo plazo que afirme las condiciones de soberanía del continente, del derecho a la privacidad de los datos y de una respuesta de seguridad nacional continental frente a las maquinaciones que tiene, las maquinaciones de nuevo tipo que tiene el imperio para manipular a la gente. Necesitamos tener una respuesta frente a las tácticas acumuladas ya, inclusive que son públicas, como tipo Gene Sharp, pero también necesitamos tener una respuesta a las nuevas tácticas que se vendrán y que son de permanente innovación por parte de los laboratorios del imperio y con sus lacayos locales. Así es que necesitamos, al menos esos tres grandes frentes, necesitamos discutirlos a nivel continental, porque seguramente lo que aprendieron acá, esta pequeña gran victoria que lograron aquí en el Ecuador, van a irla a aplicar en México, van a irla a aplicar en Argentina, van a aplicarla en la segunda vuelta en Perú, que creo que se abre, ¿no es cierto?, como una opción muy importante de definiciones en torno al eje fundamental que tienen que enfrentar los pueblos de América Latina, que es la lucha en contra del neoliberalismo y la lucha por la unidad. Yo con eso, compañeros, dejaría más o menos abiertas las cosas. Yo creo que entre líneas ustedes entenderán la profundidad autocrítica con la que les estoy hablando, ¿sí? Es decir, estará clarísimo que en esos tres vectores estoy diciendo dónde estuvieron nuestros errores más importantes y dónde estuvieron nuestras mayores falencias. Pero creo yo que, sin perjuicio de que podamos seguir discutiendo a lo largo de la sesión, creo que es importante el que no solamente podamos decir algo más, ojalá podamos suscitar intercambio de ideas y de propuestas, sino que, así como lo hemos hecho en otros momentos, ojalá desde aquí surjan iniciativas, como las de Vero, por ejemplo, o como lo que surgió con la Universidad de San Martín en el tema minero, por ejemplo, o como alternativas en torno a la cuestión de los maestros que hicimos con el acompañamiento gentil y que derivó en las reuniones de los jueves de los compañeros de SADOP y de Platec, o como lo que estuvimos haciendo con el tema de la producción de respiradores aquí en el Ecuador. Entonces, ojalá podamos, ¿no es cierto?, ir, si no en esta sesión, en alguna próxima, ir definiendo cimientos de lo que pueden ir siendo soluciones. Con eso, compañeros, mandarles a todos un abrazo nuevamente de agradecimiento por ese acompañamiento, por esa solidaridad, y la lucha continúa. Hay que apoyar el proceso en Perú y que ojalá no
pasen por las mismas, no caigan en los mismos errores que caímos nosotros. A la unidad de las fuerzas progresistas en el Perú, a la unidad de las fuerzas progresistas en América Latina. Un gran abrazo. Gran abrazo, gracias. Querido compañero Pedro, muchas gracias. Ya está Eric, que tenía Buenas a interés todos. en arrancar. Bien, bien. Bueno, bien. muchas gracias. No voy a poder quedarme mucho tiempo, pero lo que pude escuchar del compañero recién, de Pedro, me parece fundamental en el sentido de ver qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal, qué es lo que falta. Y de hecho, pero bueno, frente a cada problema uno privilegia la situación que más y mejor conoce. Por eso yo pensaba que quizás uno de los aspectos interesantes para cristalizar este grupo y que no decaiga, como decimos por aquí, cuando queremos que algo siga, sería por lo menos armar alguna especie de publicación en virtual, sin prejuicio que alguna vez se puede imprimir, pero digo, una publicación virtual simplemente en base a lo que cada uno de nosotros sabe, puede y le interesa. Es decir, si estamos hablando de la temática de nuestra América, de lo que tenemos que, en lo que tenemos que avanzar, en lo que tenemos que mejorar, creo que Pedro fue muy contundente cuando afirmó la necesidad de comprender el funcionamiento de nuestros adversarios, de ver cómo hacen, de ver su patrón de comportamiento. Recordemos que todo empezó en Honduras hace muchos años, y después es en la época de los demócratas, que son tan buenos y tan simpáticos, y que después eso se siguió en diferentes países en base a los manuales. En los próximos días, no sé si mañana, las personas del Comando Sur, que es lo que siempre ha sido y lo que siempre es, van a exponer ante el Congreso de Estados Unidos cuál es la estrategia hacia América Latina. Con lo cual sabremos un poco de antemano con qué salsa nos van a tratar de comer. Pero como no somos empanadas, como decía San Martín, que se comen de un solo bocado, me parecería interesante que cada cual, desde su especialidad, pudiera producir 2 páginas, no mucho, pero con determinados ejes temáticos. Si nosotros, por ejemplo, decidimos que tiene que ser un tema soberanía, entonces cada uno, desde su especialidad, desde su lugar, desde su país, o desde otro país de nuestra América, podamos decir lo que entendemos por soberanía. Y cuáles son los desafíos que esa soberanía enfrenta en lo concreto. Y me parece también que tiene que ser comparto con ustedes que la necesidad de que sea crítico no para hacerle el caldo gordo a los adversarios, que por demás no lo necesitan, están bastante bien ellos, sino para empezar a construir un espacio de debate entre nosotros, de ideas, porque la realidad se mueve. Lo vemos bien con el tema de la pandemia. Cuando creemos que haber encontrado una vacuna que es muy buena contra un determinado tipo de COVID, surge una mutación del COVID. Creo que en ese sentido, cuando uno está en la oposición, bueno, como nos toca ahora en Ecuador, bueno, hay que pensar y hay que ver cómo se milita, hacia dónde y con qué objetivos, mejorando esa práctica militante. Cuando uno está en el gobierno, como nos toca a nosotros en Argentina, bueno, asumir esas responsabilidades de gobierno y tratar de proponer o de volver a poner en el centro de la escena esa vieja palabra llamada planificación. Si nosotros queremos llegar a ciertos objetivos, bueno, veamos qué medios tenemos a disposición. Esto no es la primavera de los pueblos que vivimos antes con, no sé, Chávez, Correa, Lula, Néstor, Evo. Es distinto. Pero nosotros tenemos que tratar de encontrar las categorías que rindan cuenta de esa realidad y eso transformarlo en un proyecto de poder. Eso es lo que nos diferencia, digamos, de una simple contemplación de la realidad.
siguiendo también un poco lo que decía Pedro, es particularmente complejo cuando uno ve que muchas veces solo hacemos nada más que responder a los ataques del adversario, esto es, pelear en el terreno que el adversario quiere. Aquí en la Argentina, el diario Clarín titula de tal modo y nosotros vamos y le contestamos. Y estamos peleando en el terreno de ellos. No somos capaces de establecer una propia agenda. Y sobre esos temas, me parece que nosotros sí podemos hacer una agenda. Aquí tenemos muchas compañeras y compañeros que tienen muy diferentes especialidades, que vienen de diferentes lugares, están ocupando diferentes puestos, pero si de ese lugar nosotros logramos que cada uno, no sé, pienso que el compañero Rojas podría coordinar esa idea, jeje, ¿cómo te la tiré? Una página, 2 páginas, nada más, que sea algo ágil, que usemos esos instrumentos tecnológicos en nuestro favor. Es inadmisible, y me gustan las ideas de república, me gustan las ideas de modernidad, me parece que estamos peleando, in fine, por eso. Es inadmisible que entre una primera vuelta y otra vuelta haya tanto tiempo. Si ahí le dejamos todo servido a nuestros adversarios. Hay que analizar, eso sin duda los compañeros ecuatorianos podrán, evidentemente, saber mucho más que nosotros, pero hay que analizar el voto territorial, porque eso también es algo que nos va a servir a nosotros, argentinos. Y desde la Argentina también, pasar nuestros análisis sobre el voto territorial, sobre la dimensión territorial, cultural del voto. Porque lo que logra la ideología, en el sentido que Marx la decía, es ser un velo de la realidad. Entonces, ahora, por ejemplo, en Argentina estamos pensando en instalar una cuarentena a la europea. ¿Qué es a la europea? ¿Es para dar una legitimidad, una seriedad que decimos a la europea? Cuando las soluciones que explican en Europa no son mejores que las nuestras. Por cierto, de hecho, el país que mejor maneja la pandemia es Vietnam. 97 millones de habitantes, 35 fallecidos. Así que vaya a saber cómo funcionan las cosas. O quizás la defensa contra la pandemia dependa del tipo de Estado que tenemos, o que se tiene, y de la capacidad organizativa de ese Estado. Entonces, a partir de ahí, creo que también podemos tirar una mirada desde nuestra América hacia lo que llamarían los neoliberales experiencias exitosas. Por eso, como lo mío es la tinta, sugería y dejo planteado al grupo la posibilidad que cada uno, en los escasos ratos de ocio que se puedan tener, y de modo muy espontáneo, en 2 páginas, decir, bueno, yo soy fulano de tal, hago esto, me ocupo de esto, y para mí la interrogación de la soberanía es esto. Si después hablamos de educación, bueno, es esto. Lo que uno piense. Y a partir de ahí, eso es lo que va a permitir con el tiempo ir elaborando determinada síntesis, puesto que, como decía alguien, y ya voy terminando, no hay nada más práctico que una buena teoría. Aprendamos de lo que sucedió en Ecuador. Los procesos de liberación nacional y continental no son lineales, no sabemos si son cíclicos, quizás sean dialécticos, pero al menos lo que no cambia es nuestro compromiso y el amor por esta tierra, que al fin y al cabo sufrimos el resultado de Ecuador como si nos hubiera pasado a nosotros mismos, lo cual demuestra que hay una entidad muchísimo más fuerte que si un socialdemócrata francés se lamentase de la derrota de los socialdemócratas alemanes. Por lo tanto, si somos en la diversidad un mismo proyecto político encarnado por esa idea de soberanía, vale la pena intentarlo. Compañeros, yo me debo retirar, quería dejarles este aporte, esta idea. Es muy cobarde de mi parte dejar una idea e irme, así que voy a ejercer valientemente la cobardía, y como siempre me toca cocinar, así que sepan disculpar, les agradezco mucho. Sí, acá la revolución feminista está llegando a límites. Pronto debemos pedir un cupo para los hombres. O no, o quizás las mujeres gobiernan mejor. Y después de tantos años de patriarcado y machismo, no estaría mal. Así que, con esta esperanza, pensando que nuestra América es en femenino y que la libertad y la soberanía también son femeninos,
Les mando a todos un muy fuerte abrazo. Vamos, Ecuador. Nada está totalmente perdido. Y si la nada ha de esperarnos, entonces que sea una injusticia. Muchas gracias. Gracias, Eric. Muchas gracias, Muy bien. Raúl. Gracias, Eric. Ya agarraste la pelota, Raúl. Sí. Bueno, tenemos a Mario Morán ahí dispuesto a hacer uso de su... Bueno, muchas gracias. para acompañar. Muchas gracias. Bueno, primero un afectuosísimo abrazo y nuestro reconocimiento cariñoso a nuestros hermanos ecuatorianos que dieron una lucha muy valiente, muy fuerte, muy tenaz, muy constante, a la cual en algún momento pudimos acompañarlos. Pero también es cierto que esa derrota, como dijera Eric, no era, el triunfo era también nuestro triunfo y la derrota también ha sido nuestra derrota. Así que nos sentimos más hermanados que antes en esta situación. Ahora sí, creo que lo que dijo Páez y lo que dijo Eric, digamos, es suficientemente abundante como para que yo repita cosas, pero bueno, digámoslo de alguna forma más personal, si se quiere. Creo que de todas maneras esta era una batalla, no es la guerra. La guerra es más larga, se compone de muchas batallas. Hemos perdido una batalla, pero no hemos perdido la guerra. Así que tenemos que insistir. Y yo creo que en todo proceso político hay como dos momentos. Uno que es el momento de la acción, que la acción política es por naturaleza lo más importante de la vida política. Hay que hacer cosas. Pero también hay un momento de reflexión. Y la reflexión es el momento que hoy vivimos después de los sucesos electorales de Ecuador. Tenemos que reflexionar. En la reflexión lo que tenemos que ver es en qué nos equivocamos y en qué acertamos, para insistir en el acierto y dejar de lado el error. Y yo creo que también esto amerita que pasemos a otro plano, que es algo que mencionaron tanto Páez como Eric, que es cómo el enemigo ha montado una estructura de dominación del pensamiento. Porque ¿cómo es posible pensar que los más necesitados, los más vulnerables, los que tienen poco o nada que esperar de la derecha liberal, sean finalmente los que terminen dándole el triunfo a esa derecha? ¿Cómo es esto? Es que justamente hay todo un aparato que intenta dominar nuestro pensamiento. Si dominan nuestro pensamiento, dominan nuestra voluntad y terminan dominando nuestras acciones. Esto explica mucho de lo que se preguntaba Antonio I. Entonces, esta es, si se quiere, la madre de todas las batallas, la batalla cultural. Tenemos que iniciar esa batalla cultural para tratar de desmontar esos mecanismos. Y es verdad que el enemigo es el enemigo, y es muy poco posible establecer un diálogo con el enemigo. Únicamente establecemos un diálogo con el enemigo cuando el enemigo es derrotado, pero no antes, porque antes es una ventaja para el enemigo. Pero estas cosas que tienen que ver con la estrategia política, que por otra parte están sacadas de la estrategia militar, no es comprendida muy bien por muchos de nuestros políticos y muchos de los que, aún ganando las elecciones, terminan estableciendo un diálogo de sordos porque ellos son sordos y que no nos beneficia a nosotros para nada. Entonces yo creo que este tema es justamente de qué manera nosotros damos esta batalla y la damos bien de frente y no solapadamente, ni a través de un supuesto diálogo, ni debate, sino hay que darla enfrentando. Y enfrentando quiere decir frente a frente al enemigo.
Pero para poder hacer esto también es necesario que nos organicemos, porque, y lo decía yo creo que en la ocasión anterior, lo único que se puede oponer al poder de las oligarquías financieras internacionales y locales es el poder popular organizado, es decir, el pueblo. Si no nos organizamos, no vamos a poder enfrentar ese poder. No basta que los gobiernos estén de acuerdo. Eso ya pasó con la UNASUR. Todos los gobiernos estaban de acuerdo. Sin embargo, se desmoronó como un mazo de cartas por la ausencia de pueblo detrás de esos gobiernos y de ese emprendimiento que era la UNASUR. Nos querían mantener dentro de los límites, a los pueblos dentro de los límites nacionales. Y los pueblos no somos nacionales, somos pueblos hermanos, pueblos internacionales. Entonces tenemos que volver a hacer esto. Y esto no se hace diciendo todos vamos juntos, sino que se hace por sectores. El empresariado latinoamericano tiene que unirse. Los educadores tenemos que unirnos. Los profesionales de cualquier cosa tienen que unirse. Todos tenemos que unirnos en cada sector y después confluir para poder organizar ese poder popular y dar esta batalla, que no solo es la batalla cultural, es la batalla política en definitiva. Así que bueno, yo en realidad estoy diciendo muchas de las cosas que ya dijeron los que me precedieron, pero de todas maneras me gusta decirlo porque es lo que pienso. Así que a los hermanos ecuatorianos y ahora a los peruanos, con los cuales vamos a tener nosotros también algunas reuniones de este tipo virtual, vamos a colaborar tratando de hacer lo mismo que hemos hecho, unir, sumar para poder vencer. Por eso es que a mí me satisface mucho, incluso estas propuestas que hizo Eric de ir colaborando en el terreno de las ideas también con la unidad de todo el pueblo latinoamericano. Así que bueno, yo con esto creo que es suficiente como un pequeño aporte dentro de esta desgracia que nos ha ocurrido, pero que nos reafirma en nuestras convicciones y además nos pone de pie frente a los próximos enfrentamientos que se van a dar el próximo, claro está, en Perú. Gracias. Gracias, Mario. Compañero Luis Cáceres. Así seguimos con el campo sindical, que es uno de los que están llamados también a unirse. ¿Verdad, Luis? Tienes que habilitar tu micrófono. A ver si acá te puedo ayudar. Hola, Ahí hola. está. Perfecto, se escucha muy bien. Hola, ¿se escucha? Muy bien. Un segundito. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Primero, reiterar lo que dijo Eric cuando habló, y lo dijo también el compañero Morán, ¿no? Que el domingo nosotros también sufrimos la derrota. Y no sé qué hora era cuando estábamos en contacto con Marcelo Cabeza, y dijimos, el miércoles nos tenemos que juntar nuevamente. Así que desde la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina venimos a reafirmar nuestra pertenencia a este espacio, a que sigamos militando la patria grande, que las derrotas, uno aprende de las derrotas. De los triunfos no se aprenden, se aprenden de las derrotas. Y nosotros, en el 2015, fuimos derrotados. Y pudimos, 4 años después, recuperar el gobierno. Y aprendimos de esa derrota. Así que
estoy seguro que las compañeras y compañeros van a hacer los análisis, van a encontrar, digamos, la respuesta a los errores que se cometieron y los van a corregir. Y mientras se lleva adelante ese proceso de discusión interna, de debate, de aprendizaje, seguiremos construyendo este espacio que es la patria grande. Y creemos, y siempre lo dijimos, desde que nos incorporamos, que el proceso de unidad regional no solamente se construye desde el Estado, desde los estados, desde los gobiernos, sino también, y esto es un aprendizaje de la década de Néstor, de Lula, de Correa, de Chávez, de Evo, de que se avanzó en la unidad desde los gobiernos, pero desde los movimientos populares no avanzamos en un proceso, no se profundizó esa unidad que se articulaba desde los gobiernos. Y eso tiene que servirnos como experiencia. Lo que estamos haciendo ahora, desde este espacio, desde Militando la Patria Grande, es justamente eso, plantear un desafío, que es construir un camino a nivel regional donde discutamos cuáles son los desafíos. El compañero Pedro Páez ha planteado con mucha claridad ejes. Y seguramente, producto de este andar, colectivamente van a ir surgiendo seguramente otros objetivos. Y nosotros desde la OERRA creemos que es fundamental el protagonismo de los movimientos populares, el protagonismo de las trabajadoras y trabajadores. Porque el problema de fondo, y lo planteó el compañero Pedro Páez, es la correlación de fuerza. Tenemos que construir, digamos, una hegemonía a nivel regional, instalando debate y discusiones estratégicas, que sea un sendero que nos permita compartir ese camino. Evidentemente que nosotros estamos sufriendo las consecuencias de las políticas neoliberales, pero es indudable que también estamos sufriendo las consecuencias de esta pandemia, que es un hecho que nunca vivió la humanidad a esta escala y que va a dejar consecuencias, no solamente sanitarias, no solamente laborales, sociales, económicas, productivas, sino que genera una nueva situación y que nosotros desde la militancia, desde estos espacios, tenemos que analizarla y discutirla. Nosotros cuando nos incorporamos planteamos que uno de nuestros objetivos era construir un espacio a nivel regional de las compañeras y compañeros de la actividad ladrillera. ¿Y por qué queremos construir este desafío? Porque creemos que necesitamos herramientas. Necesitamos herramientas. Y este espacio de Militando la Patria Grande es una herramienta que hemos construido. Y es una herramienta que nos va a permitir poder generar estas discusiones estratégicas, generar procesos de unidad, de articulación. Con algunos tendremos tendremos acuerdos más profundos, pero lo importante es que mostremos que es posible construir un camino de unidad. Porque eso es lo que está en discusión. Si es posible reconstruir la unidad regional, que volvamos a reconstruir la unidad a nivel regional. Y eso siempre está en debate, porque los enemigos, los dueños de todo, van a tratar siempre a través de los medios de comunicación hegemónicos, demostrarnos que eso es imposible,
que hay diferentes intereses entre los países de la región. Entonces, estamos planteando un debate contra ese discurso hegemónico a nivel regional. Por eso, nuestra participación, venimos en esta reunión especial, en este encuentro especial, a reafirmar nuestra pertenencia, a que vamos a seguir aportando. Y también queremos invitarlos. Nosotros, la UOLRA, es parte de un centro de estudios laborales, que nació con un objetivo: instalar discusiones en esta nueva realidad que vive la clase trabajadora. La clase trabajadora que generó la revolución industrial era trabajadoras y trabajadores con patrón. Y nacieron los sindicatos y los triunfos del movimiento obrero a nivel internacional. Y conseguimos muchos derechos, pero hoy tenemos una nueva realidad dentro de la clase trabajadora, producto de las políticas neoliberales. Hoy la clase trabajadora se encuentra dividida, fragmentada, entre trabajadores y trabajadoras que tienen derechos, trabajadoras y trabajadores que tienen patrón pero que no tienen derechos, los informales, y las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, que en la Argentina han construido un sindicato que se llama la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y que han logrado un reconocimiento hace pocos días. Tienen personería social. Son trabajadoras y trabajadores de la economía popular. Trabajadoras y trabajadores que se inventaron su trabajo. Esta es la nueva realidad de la clase trabajadora. Y desde el Centro de Estudios Laborales nosotros venimos planteando estos debates. Y otro es que las trabajadoras y trabajadores recuperen el rol político, la participación política. Porque el neoliberalismo no solamente no ha robado derechos, no solamente ha construido un sistema donde muy pocos se benefician, sino que también le robó a las trabajadoras y trabajadores la participación política. Y nosotros estamos convencidos que sin la participación política de las trabajadoras y trabajadores no se va a poder transformar la realidad. Y desde el Centro de Estudios Laborales, el martes que viene, a las 17 horas, se va a presentar el Departamento de Investigación del Centro de Estudios Laborales. Y recién lo escuchaba el compañero Pedro Páez y unía lo que planteaba el compañero con los objetivos de este departamento de investigación. Entonces quería invitarlos para que los que puedan participen de esta presentación, y porque creemos, digamos, que en esto tenemos que ir uniendo, como también planteó el compañero Pedro Páez, entre distintas organizaciones que son parte de este camino que venimos transitando, pero que por ahí no hemos logrado todavía articular. Entonces, le voy a hacer a través de Marcelo, le voy a hacer llegar la invitación, y ojalá, y la verdad que va a ser muy importante que puedan participar. Y para terminar, para nosotros, para la UOLRA, es muy importante ser parte de este espacio, es un aprendizaje. En este tiempo que hemos participado, hemos aprendido mucho y nos sentimos orgullosos de ser parte de este desafío. Así que reafirmamos nuestro compromiso con este desafío, y un fuerte abrazo a las compañeras y compañeros del pueblo ecuatoriano, que estamos seguros que más tarde que temprano van a recuperar el gobierno. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Vamos a hacer después circular la información que nos hagas llegar y desde ya todos los que podamos vamos a estar allí en esto de poner en práctica la palabra articular, sumar, organizar y unir. Y vamos a invitar a una compañera Verónica Sforzin. ¿Quiere usted comentarnos su punto de vista? Hola, Bueno, Vero. ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Sí, antes que nada, un gran abrazo a todas las ecuatorianas y los ecuatorianos. Lástima que no está Dolores, pero bueno, ojalá que se le pueda transmitir también el abrazo solidario. Va a tratar de estar. Bien. En tiempos complejos y difíciles, ¿no? Que va a tener que atravesar el pueblo ecuatoriano. Así que bueno, un gran saludo y toda la solidaridad como siempre. Me parece que Pedro fue muy claro al comienzo y me parece que fue muy acertado los ejes que plantea en términos de poder problematizar una derrota electoral y sacar grandes enseñanzas, grandes líneas estratégicas para pensar desde los sectores populares cuáles son las tareas, ¿no?, que tenemos por delante. Pensaba en términos de cómo construir la unidad, y ese desafío que en Argentina también en el 19 fue una de nuestras grandes banderas, la construcción de la unidad del campo nacional y popular. Y me parece que yo revisaba algunos números también, ¿no?, el domingo a la noche, el lunes, los números de nosotros en esa elección del 2019, los números de Ecuador, y veía que en la elección nuestra apenas sacamos 8 puntos, 9 puntos más, ¿no?, que el macrismo. También nos muestra, a veces, por más de que llegamos al gobierno, también nos muestran debilidades esos procesos. Y a veces cometemos un error muy, muy común, que es que cuando tenemos el gobierno parece que ya no hay nada más que analizar, ¿no?, y nada más que problematizar. Y después, cuando llegan lamentablemente muchas veces llegan las derrotas, ahí es como que hacemos las evaluaciones. Bueno, la elección del 2019 yo creo que nos muestra mucho también de los desafíos que tenemos, y me quiero centrar en esto, en la construcción de la unidad. Rafiki, ¿no? ¿Cómo se construye la unidad en este nuevo momento histórico, ¿no?, en donde sin duda tiene que ser una unidad por sector, una unidad Héctor. de los diferentes sectores del movimiento obrero. Héctor el padre. Me parece que estamos siendo Ahí Ya tenemos está. la transmisión. hackeados. Ya Bien. está. Adelante. Hay una construcción histórica de los pueblos que se dio en el peronismo en Argentina, que es la unidad a través de los sectores, a través del movimiento obrero y específicamente de la unidad de los trabajadores, la unidad de los sectores estudiantiles, de las pymes. Ahora, me parece que a esa unidad, que históricamente está más clara, porque tiene que ver con las necesidades de los sectores, hay que sumarle la unidad en función de problemáticas que hoy aparecen como centrales para grandes grupos de la población. Por ejemplo, la problemática del género, la problemática del medio ambiente y del cambio climático, de la crisis climática, las problemáticas que tienen que ver con los movimientos populares que están por fuera de los sectores del movimiento obrero clásico. Entonces me parece que Yo soy el campo un perro. nacional y popular tenemos que ampliar la mirada y también saber incorporar a estas nuevas ideologías, a estas nuevas problemáticas. Bueno, tenemos varios troles, me parece, ¿no? Sí. Ya saqué 3. No, es que... Bueno, Se nos pasa filtraron, ¿viste? bastante, Bueno. igual, en muchos grupos. Sí, pero hace Bueno. rato que no pasaba. Bueno.
Y sí. Y Adelante, pensaba adelante. sí, que es la unidad en la acción también, es la unidad en la lucha, es la unidad no solamente por los problemas comunes que nos atraviesan, sino que es una unidad en función de una lucha. Podríamos decir de una lucha específica de problemáticas concretas, pero también una lucha que tiene que ver con la soberanía, con el antiimperialismo, una lucha que nos hace tener una mirada estratégica respecto hacia dónde vamos caminando. Porque si no es una unidad que pierde sentido estratégico también. Muchas veces vemos que hay redes, que hay grupos que se juntan, pero que en términos de mirada más regional, si se quiere, terminan siendo cooptados por sectores más reaccionarios o de derecha. Entonces también tiene que ser una lucha que sea estratégica en el sentido que también marcaba Pedro, la construcción de la patria grande y de las tareas históricas de la construcción de la patria grande. En esa praxis de acción y teoría es donde tenemos que también dar la batalla comunicacional, dar la batalla por las ideas, por los relatos, volver a tener un relato común. Eso que justamente hoy está construyendo el enemigo de una manera tan aceitada, de una manera tan clara. La construcción de miles de relatos distintos y de legitimar relatos que incluso no tienen asideros con las realidades, ¿no? El terraplanismo, por ejemplo, el enemigo todo el tiempo te mete ideologías, pero también relatos que no tienen asideros con la realidad. Nuestros relatos, los relatos del campo nacional y popular, tienen que ser relatos que estén unidos a esta lucha y que provengan de los sectores populares. Entonces ahí la idea de praxis es justamente lo que nos permite avanzar en la disputa de sentido. No vamos a poder, me parece, ganarle, y esto nos lo vienen demostrando varias elecciones, ganarle al enemigo en términos ideológicos culturales, en términos de batalla de ideas. O sea, nosotros no tenemos hoy las herramientas que tiene el enemigo. Tienen los grandes medios de comunicación, que todos los conocemos, pero tienen nuevos laboratorios que están muy aceitados en términos de las tecnologías de la información y la comunicación, y toda la ciencia, la psicología, la sociología al servicio del poder, ¿no? Entonces, si creemos que la disputa va a ser una disputa de sentido, pero nos olvidamos de todo este proceso previo, todo este recorrido previo que amalgama, que da posibilidad a discutir un sentido, pero con participación social, una participación social activa, seguimos cayendo en una democracia representativa y no participativa, ¿no? Entonces me parece que las grandes tareas, que creo que nadie la tiene clara, ¿no? Pero es volver a las fuentes, ¿no? La construcción de lo popular, la construcción de los lazos de la unidad, seguir problematizando cómo, y cómo eso se amplifica, se amplía en la construcción de un relato social, de un sentido común social, de una conciencia social, que ahí sí puede dar pelea, ¿no? Puede dar pelea. En tanto estamos organizados, las redes sociales no nos meten noticias falsas. Si dejamos el celular a un costado y estamos en la calle, en el sindicato, estamos acá, mediados por la tecnología, pero por lo menos con una causa común, ahí ya no nos meten las noticias falsas. Entonces me parece que es retirarnos del territorio del enemigo, que es el territorio de lo virtual, y volver a reconocer cuáles son los territorios de la construcción del sujeto popular, del sujeto de la transformación, del sujeto del cambio, ¿no? Bueno, esas reflexiones quería dejar. Gracias. Muchas gracias, Verónica. Compañero Héctor de México, no sé si tenía que retirarse o tiene tiempo de hablar ahora. Compañero Héctor. Y luego Sergio. Ah, Sergio se está por ir. Se le está cumpliendo. Buenas tardes a todos. ¿Tenemos Básicamente, ¿tenemos tiempo? ¿Cuántos minutos tengo? ¿2 minutos? Sí, cortito por Okay. por ¿Cómo Sergio, estás, Pedro? que después se tenía que ir. 5, Sí, dale. saludo a Sergio también, de un amigo que tenemos común, que es Esteban Silva Cuadra. Bueno, básicamente,
me duele lo que pasó en Ecuador y me duele lo que puede pasar en mi país. Para hacerles una breve semblanza de lo que estamos viviendo ahorita a nivel nacional, se juegan 15 gobernaturas, en las cuales el año pasado se hablaba muy fácilmente que de esas 15, cuando menos, el partido de Morena podía obtener 12, cuando menos 12. Ahorita se hablan ya que puede obtener 8 de esas 15. ¿Por qué? Porque de alguna forma, del año pasado, de noviembre del año pasado ahorita, para ponerles un ejemplo, en el estado en que yo estoy, que es el estado de Nuevo León, el 86% de las candidaturas fueron infiltradas por gente del PRI y del PAN, aprobadas por la Dirección Nacional de Morena, ¿sí? Con la idea que los candidatos de Morena no eran populares o no tenían a lo mejor recursos o los medios, le dieron entrada a otros que eran populares. Pero una cosa es ser popular y otra cosa es ser decente y capaz. Entonces, hicieron eso. Entonces, hay la amenaza seria de que, por un lado, el PRI, que ha sido el partido que nos ha gobernado por casi 80 años, y el PAN, que nos gobernó por 12 y que son asociados en el esquema neoliberal, dijeran, vamos a frenar la cuarta transformación desde afuera, pero ahora vamos a infiltrarles el partido con gente nuestra para frenarla desde adentro. Entonces, la disyuntiva que crearon con el electorado que apoyó la presidencia, que se ganara la presidencia por parte de Andrés Manuel López Obrador, es terrible, porque por una parte no quiere que quede el PRIAN, y por otra parte los candidatos en la mayoría de esos 15 estados son del PRIAN. Entonces, por una parte, una gente dice, voy a votar por ellos, no importa, ya veremos cómo corregimos. Cuando es absurdo decir eso, ya cuando tienes el enemigo dentro, ya no los puedes sacar de la casa, te sale mejor irte a hacer otra casa. Y estamos otros que decimos, no, vamos a votar con gente que sí roba, sí miente y sí traiciona, porque los postulados de la cuarta transformación precisamente son todo lo contrario. Estamos viviendo una situación así. Si me preguntan qué espero en México, espero que sí se logre la mayoría en el Congreso Federal. Sí se va a lograr, en mi opinión. Con todo y eso se va a lograr. Pero las candidaturas a gobernador que se podían lograr, de 12 a 8, ojalá queden esos 8. Quería nomás pasarles esa idea así de que la tuvieran clara lo que está pasando en mi país de primera mano. Ya no comento más. Gracias. Gracias, Héctor. Vamos a dejar entonces abierto ese tema para seguirlo desarrollando. Sergio Rodríguez Helfestein, compañero de Venezuela, que también tenía otra reunión. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hola, compañero. Me disculpo por haber llegado tarde, pero como decía Marcelo, estoy participando en 2 reuniones al mismo tiempo. Y la otra no es una reunión colectiva como esta, donde si uno falta no se nota. La otra es una reunión que somos 3 personas y pedí permiso para ausentarme y continuarla después. Bueno, efectivamente uno siente tristeza, es lo primero. Siente tristeza, uno se forja expectativa. No sé cómo será en otros países, pero aquí en Venezuela, tal vez porque somos caribeños y más emotivos, los golpes que han significado. Nosotros hemos hecho 25 elecciones desde que el comandante Chávez ganó la primera y hemos perdido 3. Son momentos muy difíciles. Pero me refiero a Venezuela, mi crítica fundamental es que no hay autocrítica. Aquí pareciera que da lo mismo si ganamos o si perdemos. Nunca uno observa un periodo autocrítico, un proceso autocrítico en términos políticos. Los procesos autocríticos son en términos electorales. Que si la campaña fue así, que si la campaña fue, que si la consigna fue esta, que si la movilización fue así. O sea, que nos referimos a la elección como un problema de coyuntura, no como un problema político estructural. Compañero Cáceres decía que
cuando él analizaba la situación de los trabajadores en Argentina y en el mundo, él decía que hay que considerar, hay que tomar en cuenta las nuevas realidades que se configuran. Y él ponía, por ejemplo, el caso de los trabajadores de la economía popular, que algo que hace 100 o 50, o incluso no sé, hace 20 o 30 años no existía, y mucho menos la posibilidad de su sindicalización, su organización. Pero eso que el compañero Cáceres se refería en términos de los trabajadores, es algo que lo debemos considerar frente a otros sectores de la sociedad que tienen una participación y una presencia mucho más activa, mucho más permanente. Y nosotros no podemos hacer política en el siglo XXI con la lógica del siglo XX. Héctor decía hace un momento que a él le dolía lo que había pasado en Ecuador y que le dolía lo que estaba pasando en México. Y a mí me duele lo que pasa en la izquierda latinoamericana respecto de Venezuela, que casi que les da vergüenza hablar de Venezuela a mucha gente, que lo evitan. Incluso en este mismo foro, no me acuerdo quién, la semana pasada dijo que se recordaba aquellos años de la unidad latinoamericana, de Kirchner, de Evo, de Lula y de Bachelet. Una persona de este foro. O sea, ¿y Chávez qué? ¿No existió? ¿Y de Bachelet qué? Si Bachelet es un agente del enemigo. Entonces, yo participo en foros y yo siento cada vez más que me da dolor, utilizando las palabras de Héctor, como el tema de Venezuela cada vez está como en vergüenza en ciertos sectores. Y lo cierto es que aquí estamos en una guerra real. Nosotros desde el 21 de marzo estamos en una guerra en la frontera. No de palabra, ni de retórica, ni de los medios. Una guerra con armas, con fusiles, con cañones, con aviones. Nos están invadiendo. No es que la invasión va a venir, ya llegó. Pero no quiero hablar de Venezuela. Quiero hablar de los dolores a los que mencionaba Héctor. Y yo también siento mucho dolor porque quiero mucho Ecuador. Como lo dije también en un foro, si bien es cierto somos hermanos de todos los pueblos latinoamericanos, con los ecuatorianos somos más hermanos porque somos hijos de Bolívar y somos hijos de Sucre. Entonces tenemos una identidad forjada en las propias luchas de la independencia. Fuimos liberados por el mismo ejército. Y los dos países tenemos una bandera amarilla, azul y roja. Entonces, lo que amerita es una profunda autocrítica política, en términos políticos, que tienen que hacer los compañeros ecuatorianos. Tiene que haber una profunda autocrítica. Héctor también hablaba de los infiltrados. Y ese es suena feo decirlo, pero así como hablamos de nuevas realidades, tenemos que hablar también de esa realidad. O sea, hace 30, 40 años, lo puede decir Mario, que tiene mucha experiencia, hace 30, 40 años hablar de un infiltrado era algo execrable, algo repudiado. Hoy es casi normal. Hoy los tipos se cambian de partido político. Héctor lo puede confirmar. Yo recuerdo un político mexicano, creo que su segundo apellido, me acuerdo porque es muy particular, era de la Tijera. No me acuerdo cómo era su primer apellido. Y ese señor fue diputado del PRI, en la próxima legislatura fue senador del PRD y después fue gobernador del PAN. Y eso, Demetrio Sodi de la Tijera, creo que se llama. Estoy hablando de hace 20 años atrás. Entonces, aquí tenemos otro tanto. Chávez en marzo, en abril del año 98, en la encuesta que se hizo, tenía 4%. Y
Y en diciembre, cuando fueron las elecciones, ganó con más del 50%. ¿De dónde salió esa gente? Eran los mismos del sistema, los mismos socialdemócratas y socialcristianos. No desaparecieron como los dinosaurios. Se transformaron en chavistas en 8 meses. Y esos dentro de las estructuras del chavismo y del gobierno fueron entrando, creciendo. Y hoy los tenemos, algunos de ministros, algunos de gobernadores, los tenemos en cargos de dirección. Y todo el mundo se olvida de eso. Todo el mundo se olvida de eso. Entonces, son realidades que tenemos que enfrentar. Son las realidades de una lucha que es larga. Es una lucha que incluso, y esto lo aprendí de los chinos, supera la vida útil nuestra. No supongamos que porque los 60, 70 u 80 años que vivamos no lo vemos, no es válido lo que estamos haciendo. Tiene mucha validez, pero tiene validez en tanto tengamos la capacidad de perseverar. Y como decía Verónica, como decían otros compañeros, el tema es qué ocurre cuando llegamos al gobierno. ¿Por qué somos de una manera antes de llegar al gobierno, diciéndolo hasta de forma tal vez sarcástica, la izquierda es muy exitosa en la oposición, pero en el gobierno no lo es tanto? Porque no tenemos mucha capacidad de sostener gobierno. Y como hablaba hoy en la tarde con Marcelo, yo le decía, el tema no es echarle la culpa al enemigo de que sea malo. O sea, Caperucita no le puede echar la culpa al lobo que se la quiera comer, porque es su ADN. Porque si el lobo deja de ser lobo, va a ser cordero o conejo, pero no va a ser lobo. Bueno, el imperialismo en su ADN tiene el carácter agresivo, tiene el carácter intervencionista, y nosotros tenemos que aprender, y es lo que hemos aprendido en los últimos 20 años, hemos aprendido a ganarle las elecciones con sus leyes, con sus reglamentos. Y la autocrítica tiene que ser profunda. Yo no sé si hay aquí algún compañero brasileño, pero por ejemplo, cuando nos referimos a Brasil y nos referimos al golpe de Estado contra Dilma, tenemos que decir que Dilma le dio la espalda a los trabajadores, no los recibía. No los recibía. Y entonces cuando fue el golpe de Estado llamó a los trabajadores no salieron. ¿Y cómo van a salir? ¿A defender a quién? ¿A alguien que no los representa? Eso no es culpa del imperialismo ni de Estados Unidos. Eso es culpa nuestra. Eso es culpa nuestra. Yo creo que tenemos que aprender a entender que aunque yo sigo pensando que el sujeto más importante siguen siendo los trabajadores, hoy hay otros sujetos sociales. Las mujeres, los indígenas, los movimientos de sexodiversidad, etcétera. Hay muchos más. Pero no para transformarlos en objeto de las políticas públicas cuando se llega al gobierno, no. Para que sean sujetos de la transformación. No podemos nosotros decirle, mira, yo llegué al gobierno y ahora te voy a dar casas, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, te voy a dar esto. No, 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 no. El tema es cómo se elabora el programa con ellos, no para ellos. Y estamos hablando de un país como Ecuador, que es un país multinacional, multicultural. En Ecuador es imposible llegar al poder si no se hace una alianza con el movimiento indígena. Y no le echemos la culpa a Yacu Pérez. Yacu Pérez se sabe quién es. Pero Yacu Pérez no es el movimiento indígena ecuatoriano. Y el movimiento indígena ecuatoriano viene luchando casi desde antes que naciera Correa. Y es un movimiento indígena combativo, luchador, antineoliberal. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es que ¿acaso el pueblo ecuatoriano
¿Es que acaso el pueblo ecuatoriano le gusta tener un presidente neoliberal que los maltrate, que privatice el Banco Central, que privatice todos los servicios públicos? ¿Es que acaso el pueblo ecuatoriano quiere tener un presidente que saque sus recursos y los lleve a los paraísos fiscales? ¿Es que acaso el pueblo ecuatoriano quiere que haya un presidente que los maltrate en términos de salud sin preocuparse del tema del COVID? ¿Es que acaso el pueblo ecuatoriano quiere que haya malversación, corrupción? No, no, no. Y entonces la pregunta es, ¿por qué vota por él? ¿Por qué el pueblo argentino votó por Macri? ¿Por qué fue posible el golpe de Estado contra Dilma? Pero incluso veámoslo desde una perspectiva distinta. Veámoslo de lo que está pasando en Bolivia. Vean el discurso de lo que acaba del nuevo gobernador de La Paz y de la nueva alcaldesa del Alto. ¿Quién puede dudar que son compañeros de izquierda y de izquierda revolucionaria? Y hoy establecen casi que el MAS y a Evo como su principal enemigo. Entonces, ahí hay un problema de la indianidad. Ahí no hay ese no es un problema de clase. Ese es un problema de una confrontación de otro tipo. Y para entender ese fenómeno, no lo podemos hacer desde la perspectiva y desde la cosmogonía occidental que nosotros tenemos. Tenemos que entender que ellos tienen su propia filosofía, su propio pensamiento político, sus propios principios, sus propios valores, ¿sí? Y no tienen que ver con los nuestros. Eso también lo aprendí. Yo estuve 5 años en Chiapas, viviendo con los pueblos indígenas, que en Chiapas son 13. Y estás hablando con ellos y te dices, ¿de qué me habla? ¿De qué me habla? Mire, le voy a comentar 2 anécdotas. Primera anécdota. Yo trabajaba con el comandante Chávez en el año 2006 y el comandante Chávez tenía una excelente relación fraterna de hermanos con Pachacutic, con los líderes de Pachacutic y con los líderes de la CONAIE. Yo los recibía, a mí me tocaba recibirlos antes que pasaran a hablar con él y yo participaba en las reuniones con ellos. Y el comandante, y cuando apareció Correa, porque Correa apareció después, cuando apareció Correa, el comandante Chávez utilizó horas y horas y horas y horas para tratar de convencerlos que apoyaran a Correa. Y lo hicieron. No va a ser tan soberbio de decir que lo hicieron porque Chávez lo dijo. Pero lo cierto es que habló muchas horas porque yo estuve presente. Nadie me puede decir que son cosas que me contaron. Pero no creían en Correa. Y hicieron una alianza con Correa. Y a mí me tocó trabajar en Ecuador en esa época. Y yo fui viendo cómo esa alianza se comenzó a desmoronar. Y lo más fácil es echarle la culpa a ellos. Pero ¿dónde hay un espíritu crítico, autocrítico de parte nuestra? En función de lo que son sus intereses. Los intereses de ellos no necesariamente son los nuestros. Y a nosotros nos corresponde ver, si llegamos al poder, cómo configuramos, cómo hacemos coincidir todos los intereses de los pueblos, no del pueblo, porque en Ecuador viven varios pueblos. Así está consagrado además en la Constitución del año 2007. Creo que son 15 pueblos reconocidos en Ecuador. Entonces hay que hablar de los pueblos del Ecuador. Y yo me acuerdo también, y de la segunda anécdota, yo me acuerdo cuántas horas, porque también me tocó participar, en el año 2006 y 2007, Evo Morales decía que Bolívar y Sucre eran unos blanquitos que habían llegado a Bolivia a quitarle el poder a los españoles para agarrárselo ellos, pero que la situación de los pueblos indígenas no había cambiado.
y tenían un profundo rechazo hacia Bolívar y hacia la figura de Bolívar. Y el comandante Chávez, horas y horas y horas conversando con él, explicándole, hablando con él, y fueron llegando a un consenso, porque Chávez también tuvo que aprender y entender no sus 20 o 30 años en ese momento de opresión frente a la que se alzó el 4 de febrero de 1992. No, tenía que aprender de los 500 años de resistencia y del engaño una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, en el caso de Ecuador, yo creo que los compañeros ecuatorianos lo que hicieron fue heroico. Llegar a un 48% en las condiciones de la brutal guerra sucia que les hicieron, de que les impidieron elegir libremente sus candidatos, de que les anularon el partido una y otra vez, y que todavía casi en el momento que se estaban cerrando los registros electorales ni siquiera sabían si iban a tener candidatos. Lo que hicieron es algo heroico, algo heroico. Y no necesariamente la victoria es lo que todos deseamos, pero no necesariamente lo que se ha logrado. Ahora, yo creo que la alianza es con el pueblo. No estoy hablando de Ecuador, estoy hablando de toda América Latina. La alianza es con el pueblo. Me da mucha alegría que Pedro Castillo en Perú esté planteando eso, que la alianza es con el pueblo, que no va a hablar con ningún partido político, sino que con el pueblo. Algunos de nuestros gobiernos han llegado al poder y han supuesto que la alianza es con ciertos sectores del empresariado que van a tomar van a asumir un sentido patriótico nacional precisamente para desarrollar la nación y la patria. Eso no es así. Eso no es así. La alianza es con los trabajadores, la alianza es con los campesinos, la alianza es con los sindicatos, la alianza es con las organizaciones sociales, con las organizaciones populares, pero entendiendo que tienen que ser ellos los protagonistas, tienen que ser ellos los sujetos de su propio proceso de transformación. No se puede seguir con políticas paternalistas. Y lo otro a lo que me quería referir es que la democracia representativa es la trampa ideada después de la Revolución Francesa, es la trampa que la burguesía ha ideado después de la Revolución Francesa para perpetuarse en el poder. La democracia representativa en sí no es legal, es ilegal, es tramposa. El ejemplo más claro es Estados Unidos, donde se necesita ser no millonario, multimillonario, para ser presidente, senador, representante o gobernador. Eso automáticamente excluye al 99% de la población en Estados Unidos. Pero en nuestros países ocurre otro tanto. Y los mecanismos que se han creado son mecanismos para hacer trampa. Los mecanismos de la democracia representativa no son para ganar legalmente y honestamente. Y nosotros no tenemos, en tanto no hay condiciones como la hubo en algún momento para la lucha armada, en tanto nosotros tenemos que desarrollar la lucha en los marcos de la legalidad que tenemos, queramos o no quiera, gustemos o no nos guste, nosotros tenemos que ir al combate electoral sabiendo eso. Sabiendo eso. No nos podemos quejar porque esas son las condiciones sine qua non de cualquier elección en cualquier país. Y algunos me podrán decir, no, pero las elecciones son limpias, no robaron votos en algunas partes. Es que el solo hecho de que algunos candidatos tengan más recursos que el otro ya genera una desigualdad, ya eso es ilegal. Ya eso es ilegal. El que tenga más acceso a la televisión. O sea, en Chile llegaron al ridículo. Ustedes saben en Chile cuánto tiempo tienen en televisión
algunos candidatos independientes a la Convención Constitucional. ¿Saben cuánto tiempo tenían? Un segundo. Un segundo. No estoy exagerando. Frente a otros que tenían minutos, porque tenían dinero. Entonces, los métodos de la democracia representativa en sí son tramposos. Y nosotros tenemos que aprender a ganar. Y lo aprendimos. Les ganamos. El problema es que estamos en una etapa en que ellos se dieron cuenta que somos capaces de ganarle jugando con sus reglas, y entonces están recurriendo a nuevas reglas. ¿Y cuáles son las nuevas reglas? La violencia, la judicialización de la política, la descarada, porque antes tenían que hacer las cosas escondidas y ahora lo hacen abiertamente. O sea, ahora cualquier presidente de Estados Unidos dice: voy a matar a Maduro, voy a derrocar al gobierno, voy a invadir. No pasa nada. No pasa nada. Aquí en Venezuela se está cometiendo un genocidio. Se está cometiendo, no es que va a producirse, se está produciendo un genocidio cuando Estados Unidos amenazó le dijo bajo amenaza de sanciones a los laboratorios internacionales que no le pueden vender vacunas a Venezuela. Y nosotros dependemos solamente de la solidaridad de Cuba y alguna solidaridad de Rusia y de China. Es un genocidio, sin embargo ocurre a la vista y paciencia de todo el mundo y no pasa nada. Entonces, como decía el compañero Cáceres, estamos en una situación nueva, pero una situación nueva en que tenemos que aprender a luchar y a ganar, como han hecho los pueblos, y los pueblos son más inteligentes que sus verdugos. Yo creo que a futuro la alianza que se debería construir en Ecuador tiene que ser una alianza con los indígenas, como fue la alianza que se construyó para ganar en el año 2006. Mientras esa alianza se mantuvo, se mantuvo el poder. Cuando esa alianza se comenzó a desmoronar, o se llegó a la victoria pírrica de Alianza País en ese momento, que bueno, llevó a Moreno al poder y a esta situación. Esta situación es sorpresiva. No. Lo sorpresivo es que los compañeros ecuatorianos hayan llegado a 48% en medio de las condiciones tan difíciles que tuvieron que enfrentar esta elección. El esfuerzo, la dedicación, el entusiasmo, en medio de pandemia. Entonces, yo creo que tenemos que entender los escenarios políticos en los cuales estamos desarrollando nuestra lucha. Tenemos que entender que la alianza es con el pueblo, que la unidad es con el pueblo, que la unidad tiene que ser interna antes de ser internacional. Hablamos de que nos tenemos que reunir, pero reunámonos internamente. Y estoy hablando de Venezuela también, no estoy hablando de que en Venezuela no pase eso. Aquí en Venezuela hay una fractura de la base social de apoyo al chavismo por políticas excluyentes, por sectarismo, por prepotencia. Y entonces, ¿cómo vamos a poder transmitir que queremos la unidad continental y la unidad de la región y la unidad si no somos ni siquiera capaces de unirnos internamente? Entonces, y el esfuerzo tiene que ser autocrítico en ese sentido, hacer una autocrítica profunda en ese sentido, descubrir cuáles son las bases sociales fundamentales sobre las cuales se tiene que montar el proyecto político estratégico de futuro. Y en el caso de Ecuador, yo pienso que es una alianza entre los sectores vinculados al presidente, al que fue el gobierno del presidente Correa, y los sectores indígenas. Y no estoy hablando en términos cuantitativos. En términos cuantitativos está claro que si ese 17% que no votó, o más lo que sacó el candidato Arauz, se hubieran unido, lo cierto es que hubiera habido una victoria por mucho. Pero más que hablar en términos cuantitativos, porque lo cuantitativo te da la fotografía de un momento, estoy hablando en términos cualitativos.
es decir, en términos de la necesaria transformación de la sociedad, para que los humildes, para que los trabajadores, para que los campesinos sean los verdaderos protagonistas del proceso de transformación. Gracias, Marcelo. Gracias, compañera y compañera. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Un gusto tenerte. Bueno, tenemos unos minutos más para algunos compañeros que habían pedido. Héctor, ¿querías hacer un comentario? Porque está José María también, que tiene que retirarse, o ya se fue. Bueno, está todavía... Yo estoy bien así, estoy bien así. Sí. Bueno, José después María está. tratamos de que haya... José María... Me parece que justo se fue. Ahora se retiró. Bueno, nos queda Daniel, compañero de Perú. Daniel Hermosa. Hola, un ratito. Ahí un ratito, está tenemos viniendo. un rato. ¿Cómo están? Buenas. Adelante, Daniel. ¿Cómo estás, Sí. Daniel? Déjame un ratito. Ya, ahora sí, pasa que estaba conectando los audífonos. Ahí tenés buen sonido. Sí, perfecto. Bueno, primero, a sumarme pues a las expresiones de solidaridad a los hermanos ecuatorianos por lo que ha pasado el día domingo. Lo mismo nosotros acá en el Perú hemos tenido también nuestras elecciones. Obviamente, ustedes ya creo que es público y notorio de que han ganado dos posiciones antagónicas, ¿no? Un populismo de derecha, ¿no? Representado por Keiko Fujimori, que ya de triste recordación por la actividad de su padre hace casi 30 años, ¿no? Y de otro lado, el profesor Castillo, que es una novedad, de verdad que nadie se lo esperaba, ¿no? Nadie se lo esperaba al profesor Castillo. Lo conocemos porque es un dirigente sindical que tuvo pues una descollante actuación en una paralización en el año 2017 en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, y de ahí, bueno, un poco que se perdió del mapa y ahora resulta pues que encabeza digamos, la primera vuelta y está pues ya en este momento, me imagino, estructurando la estrategia más adecuada para enfrentar la segunda vuelta. Yo suscribo lo que muchos compañeros han señalado el día de hoy en esta conversación, que él debe elaborar un diálogo con la gente, con las bases, con los sindicatos, con las asociaciones de microempresarios, con los clubes de madre, los comedores populares, con la organización viva, porque sentarse a conversar con la gran empresa, con la gran banca, que está ahorita, pero ustedes no se pueden imaginar en el estado de shock en el que se encuentran, definitivamente va a ser estéril, ¿no? Y lo que van a tratar es más bien de que él comience a suscribir las famosas actas, hojas de ruta, que hicieron firmar a Ollanta Humala hace unos años, para poder darle, digamos, la confianza, ¿no? Ollanta Humala del polo rojo pasó al polo blanco, y obviamente ese cambio de color lo ayudó para acceder a la presidencia. Lamentablemente hizo un gobierno igualmente de la misma línea, neoliberal, derechista, y no hubo grandes transformaciones ni grandes cambios. La verdad es que aquí la prensa es, digamos, la que coloca pues, los sanbenitos a los candidatos, ¿no? La prensa es la que te etiqueta, y obviamente con esa etiqueta caminas toda la campaña, ¿no? Y el profesor está siendo etiquetado pues como filoterrorista y realmente generando bastante preocupación en la mayoría de los peruanos, ¿no? Pero por otro lado tenemos una candidata, Keiko Fujimori, que enfrenta 30 años de cárcel, ya se ha formalizado la denuncia penal, ¿cierto? Y su juicio ya se inicia, debería haberse iniciado ya, ¿no? Pero ya está por iniciarse. Entonces tenemos una candidata que de repente no llega el 28 de julio y va presa 30 años, ¿cierto? Enfrentándonos a una situación de un vicepresidente que no es muy popular que digamos, pero que es el que ella ha elegido, que podría asumir la presidencia el 28 de julio en el supuesto que gane Keiko Fujimori. Entonces, realmente aquí tenemos una situación muy complicada que, pasados los días, de repente en la próxima reunión podría tener un análisis más claro de cómo se va a enfrentar esta segunda vuelta. No tengo claridad, hay chispazos por acá, comunicados por allá, conversaciones por aquí, pero todavía no se define bien el tema. Tampoco sabemos cómo va a actuar la prensa, ¿no? La prensa está muy suavecita,
algunos diarios, por ejemplo La República, que es un diario que siempre ha defendido la posición, digamos, de la izquierda, está un poco tratando de ayudarlo a encontrar canales de comunicación. No sé si será necesario o no, pero por ahí él puede tener una gran ventaja. Ahora, volviendo al tema inicial de estas reuniones, dejando un poco de lado el tema de las elecciones en el Perú, yo sí creo que es necesario la conformación de la unidad latinoamericana, lo que en el Perú Aya de la Torre llamaba la Indoamérica, ¿no? La unidad de todos los pueblos latinoamericanos, y construir un solo mensaje que sea entendido por el pueblo, porque recuerda que estamos divididos por fronteras, pero en el fondo todos somos hijos del mismo origen, ¿cierto? Entonces no creemos que sea necesario, digamos, no tener mensajes únicos o mensajes comunes y por sectores. También he escuchado muy bien la idea, yo creo que las MIPES ya deberíamos estar en este momento haciendo alianzas con los hermanos argentinos, con los mexicanos, con los venezolanos, con los ecuatorianos, y tratando de encontrar justamente esa unidad que necesitamos para poder transmitir nuestros mensajes. De otro lado, también es necesario precisar, creo que en este debate ha sido muy claro, pero creo que es necesario precisar los matices. Yo no sé si pasa lo mismo en los otros países hermanos como pasa acá. Acá tenemos, en la izquierda tenemos muchos matices, ¿cierto? Y esos matices hacen de que siempre estén desunidos, ¿cierto? Entonces, esa desunión hace que la dispersión de la votación o inclusive las cuotas de poder se den de manera distinta. Y además tienen cotos territoriales. El zona sur del Perú es una zona tradicionalmente de la izquierda, tradicionalmente, ¿cierto? El norte no comulga. Ahora con Castillo sí ha habido mucha presencia de votación, ha ganado en muchas regiones en el norte, ¿no? Pero el mapa geográfico de las tendencias casi se mantienen latentes desde hace más de 30 o quién sabe 40 años. Yo creo que ahí amerita una reflexión, primero estratégica al interior de los movimientos sociales en el Perú, pero también si es que aspiramos a que esto sea un proyecto de la patria grande, como se dice acá, como se comenta aquí, ¿no? Tenemos que comenzar a elaborar factores comunes que nos unan a todos, y ese es un trabajo de investigación, ¿no? Por ahí el compañero de Venezuela, no sé, o de México, el que señalaba que era necesario comenzar a escribir, comenzar a definir lineamientos, pensamientos, de tal manera que podamos en algún momento determinado homologar esos pensamientos, ¿cierto? De acuerdo a cada una de las realidades. Porque si no lo hacemos, vamos a seguir aquí conversando y comentando lo que pasa en cada uno de los países, sin llegar a esos acuerdos máximos y mínimos que requerimos para poder estructurar un trabajo serio y un trabajo responsable, ¿no? Porque finalmente, las MIPES, por ejemplo, las cuales yo represento en el Perú, ¿no? Sufrimos exactamente lo que está pasando con el imperialismo, ¿no? El imperialismo está destruyendo la poca industria que tenemos, ¿cierto? Y nos está volviendo simplemente mercaderes, comerciantes, ¿cierto? Yo calculo que en unos 5 o 10 años vamos a terminar siempre solamente vendedores y no vamos a tener fábricas, no vamos a tener industria, y eso es lo que nosotros debemos defender. Justo hoy día me entrevistaban en la mañana y hablaba de la revolución de Velasco Alvarado. Y una de las cosas que yo rescato de la revolución de Velasco Alvarado, ¿no? Que nos llevó totalmente al extremo de la izquierda, ¿cierto? Al comunismo, es la industria. Las industrias más importantes, y que muchas sobreviven hasta hoy, se gestaron en esa época. Y ya después ya no ha habido eso. Ya no ha habido. Entonces, ahí hay mucho ejemplo. Las empresas de propiedad social, en las cuales yo tuve, bueno, en mi juventud, muy jovencito, tuve la oportunidad de trabajar, ¿cierto? Es cierto que algunos modelos asociativos, cooperativos, siempre falta un travieso que malogra el sistema, que lo pervierte, ¿no? Y eso se debe mucho ¿a qué? A la falta de educación, a la falta de compromiso, a la falta de mirar, ¿no? Yo como finalmente les cuento una anécdota, en el partido que yo milito, antes existían las agrupaciones de trabajadores, que eran del partido y que estaban dentro de todas las empresas públicas y también dentro de los sindicatos o de las empresas grandes. Y ellos eran los ojos fiscalizadores que evitaban la corrupción. Lamentablemente, cuando hubo el cambio de la posición centroizquierda que teníamos en el partido, y nos pasamos porque finalmente pues yo estaba en el partido y estoy en el partido, ¿no? Nos pasamos a la derecha, porque nos pasamos a la derecha, hay que ser autocrítico. Destruyó toda esa estructura que había
en las empresas públicas y en las empresas privadas grandotas. Porque en las empresas privadas el objetivo era tomar el sindicato, ¿cierto? Tomar el sindicato. Y en las empresas públicas también tomar el sindicato, pero también ejercer una labor de fiscalización. Y que eran mucho más valiosas que la de la Contraloría o de la Fiscalía. Y la destruyeron porque no querían que vieran qué estaba pasando en la alta dirección de estas empresas del Estado o ministerios, ¿cierto? Hay que recuperar eso. Yo creo que el Perú tiene mucho valor, mucha tradición, mucha historia. Lamentablemente, el golpe derechista de Fujimori el año 92 destruyó todo, mató dirigentes sindicales, desapareció gente muy valiosa, que hoy día estaría dirigiendo el país, pero fueron eliminados, fueron asesinados, ¿cierto? Y que obviamente desarticularon todos los partidos políticos, los caricaturizaron, destrozaron todas las organizaciones políticas de centro y de izquierda, ¿cierto? Y al final, ¿qué pasó? Nos pasamos a que los partidos políticos de izquierda se convirtieron en ONGs. Y las ONGs comenzaron a cubrir ese vacío que no, digamos, de los partidos políticos, ¿cierto? Entonces, esa fue una fórmula interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que ser honesto, les permitió a mucha gente de izquierda vivir, hacer convivencia con muchos gobiernos durante los últimos 30 años, ¿no? Porque claro, ellos son los especialistas, y como tales, eran convocados, están mis perritos, están rabiando, eran convocados como técnicos. Entonces, eso les sirvió un poco, y por supuesto, no está mal, les ayudó también a entender la lógica del gobierno. Pero la migración de una ONG a un partido es muy complicada, ¿cierto? O sea, para ser dirigente de un partido de ONG no puedes pasar a ser un partido. Al revés sí, pero luego el retorno es muy complicado. Y se perdieron muchos líderes también ahí. Muchos líderes. Pero bueno, finalmente para terminar lo que nos está pasando a nosotros, yo creo que con la ayuda de todos ustedes se puede elaborar un plan latinoamericano. Yo desde mi posición política, yo comparto definitivamente la unidad de Latinoamérica, la unidad política de Latinoamérica. Es necesaria. Necesitamos crear la patria grande o los Estados Unidos de Latinoamérica para tener una fuerza de negociación con el mundo. Dispersos no tenemos ninguna fuerza, no tenemos ninguna opción. Y todos los esfuerzos de unidad latinoamericana a partir de ¿cómo se llama?, de la Alianza del Pacífico, de todas esas figuras, no sirven para la MIPE. Esas son para las grandes empresas, ¿no? No sirven, nosotros no tenemos espacios, por ejemplo, en la Alianza del Pacífico no tenemos espacios de ningún tipo, ni siquiera para hacer negocios, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos construir nuestros propios espacios desde lo civil, desde lo social, ¿cierto? Para poder comenzar a trabajar en ese sentido. Yo sí me comprometo a dar mayor información con relación a lo que pasa en el Perú. Vamos a tratar de conversar con los candidatos. A Dios gracias, la vicepresidenta de Pedro Castillo es una paisana mía de Apurímac, la vicepresidenta, presidenta del Club Apurímac acá en Lima, y vamos a tratar de tener un diálogo con ella, porque también me preocupa que en el plan de gobierno del profesor Castillo no mencione una sola palabra de la PYME, ni una sola palabra, y eso creo que es un déficit que debe ser salvado, porque en este momento, pues, las pymes están sufriendo muy, muy gravemente. Pero ahí estaremos adelante. Gracias, gracias, Marcelo. Gracias, Pedro. Bueno, Marcelo, creo que tenés el micrófono cerrado. A ver, sí. Adelante, Raúl. ¿Quieres hacer algún comentario? Y para ir cerrando ya. Lo que sería importante es que quedáramos en cuanto a los mecanismos de continuidad, que no sería la semana próxima, sino cada 15 días o algo así, ¿no? Que nos permita a todos, el compañero Daniel, por ejemplo, que vaya elaborando su estrategia de trabajo y en 15 días volvamos a ver cómo continúa eso, nosotros en nuestra realidad. En fin, tenemos que ver toda esa mecánica de trabajo, ¿no? Héctor Díaz también, lo convocamos para ampliar un poquito el tema México,
Claro. 15 días, ¿qué fecha sería? El 28. El 28 sería la... ¿Te parece bien, Pedro, alternar así así, correcto, en 15 días, ¿no es cierto? Me dice Sí. asiente. Al compañero Estoy de acuerdo con lo que querido, decía Daniel también, ¿eh? claro. Ajá, muy bien, muy bien. Son las mismas realidades. Que hay que, bueno, un poco lo que hemos aprendido tal vez en estos 2 meses de reuniones intensas es que se repiten muchas situaciones prácticamente muy parecidas, que los frentes de lucha son semejantes. Y bueno, es de acá a la próxima reunión, creo que vamos a ir avanzando. Tenemos esta articulación con el Centro de Estudios Laborales, que es ya, y eso nos va a permitir también acumular algunas otras herramientas e ideas, ir afinando un poco el tema. Adelante, Pedro. Sí, no, solamente complementar lo que planteaba Luis Cáceres con esa articulación con el Centro de Estudios Laborales. Yo creo que ahí tenemos que abusar de la gentileza de Mario Morán nuevamente, ¿no? O sea, yo creo que las experiencias de SADOB y de Flatec deberían tratar de irse fortaleciendo también, por ejemplo, en alguna relación sindical con México, alguna relación sindical con Perú. O sea, necesitamos ir fortaleciendo esto que decíamos, las nuevas bases de la integración. El otro tema que decía Daniel hace un ratito, del tema de las pymes, es decir, ¿qué es lo que dicen los distintos candidatos? Claro. Necesitamos nuevamente convocar a los compañeros de Alan Pymes, a Juan Scioli, a los compañeros para articular, por ejemplo, con Héctor, una plataforma continental con la cuestión de las MIPYMES. Lo que plantea Eric en términos ya de escribir cosas, entonces necesitamos vincular eso, pero también tratemos de ubicar algún contacto con las universidades para que, digamos, distintos andariveles ir teniendo una contraparte, un capítulo local de una iniciativa temática, ¿no? Como la que estamos planteando. Si me permiten, yo insistiría ahorita, porque por ejemplo la presencia de Mario acá en Quito, cuando estábamos intentando hacer este proceso de unidad desde la Universidad Católica, fue muy importante, ¿no? Fue muy importante el referente de un compañero argentino, además con la trayectoria, la experiencia de Mario, con un proceso que recién se estaba dando y que con todas sus contradicciones terminó en la constitución de un nuevo frente sindical tendiendo a la unidad en medio de un proceso hacia la fragmentación infinita. Pues yo sí creo que valdría la pena lo que estamos haciendo, por ejemplo, las reuniones que estábamos haciendo los jueves, con la cuestión de los maestros aquí en el Ecuador, habría que ver, ¿no es cierto?, aquello que se pierde horizontes en el estrecho marco de la patria chica, ¿no es cierto? De pronto una patria grande adquiere nuevos significados, ¿no? Tal vez en una relación con otros maestros, con la cuestión de Perú, etcétera, etcétera. Y lo mismo con la cuestión de las MIPYMES, ¿no? Entonces, por ejemplo, la lucha por la ley de góndolas en Argentina con las iniciativas, que obviamente hay que respetar las realidades nacionales, las expectativas de lo que se puede hacer allá en México, podría dar otros alcances a la construcción de esta plataforma continental. Eso nomás, compañeros, o sea, tratar de irle dando forma a las iniciativas en términos orgánicos, ¿no? Con estas organizaciones populares. 2 cosas, si me permitís, Marcelo. Adelante, Mario, por favor. Sí, la primera es algo que decíamos antes de comenzar esta reunión. Nosotros tenemos contacto directo con la secretaria de una organización sindical de enseñanza superior que se llama Carmela Cifuentes. Al mismo tiempo, ella es vicepresidenta de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Y ya hemos hablado con ella y vamos a tener próximamente una conversación con el profesor Castillo, porque vamos a organizar también alguna forma de apoyo, de solidaridad y de compromiso con el profesor Castillo para tratar de impulsar su candidatura. El segundo que quiero decir, nosotros estamos en condiciones, por nuestra vinculación con las pymes de Argentina, en este caso las APYMES, porque justamente un primo mío es tesorero de esas APYMES, de ir vinculando las APYMES de Argentina con las MIPES de Perú, en este caso,
de Perú, sí, digo bien, y de otros lugares como Ecuador y algunos más. Nosotros vamos a hacer todo lo posible por establecer esos contactos para impulsar esas organizaciones. Gracias, Marcelo. Tu micrófono, Marcelo. Estás muteado, Marcelo. Perdón. ¿Ves? No estoy acostumbrado a silenciarme. Bueno, el micrófono ya está. Que me parece que se va redondeando en estos últimos tramos del recorrido y lo tenemos que poner allí bien resaltado con un marcador bien grande, que estas herramientas, estas organizaciones nuestras, digamos, están hermanando en una idea y en una acción. Hemos ido transitando todo este tiempo, decimos que las derrotas nos enseñan y podemos agregar que nos van a fortalecer, que nos han permitido pasar a un plano, digamos, de consolidación de estas ideas que nos veníamos planteando. Que hay compañeros que siempre quiero remarcar por respeto a su larga trayectoria, lo han hecho durante décadas, digamos, ¿no? Y acá, bueno, estamos planteando un pequeño espacio que se empieza a construir, pero que muchos compañeros lo van viendo como de posible desarrollo a futuro interesante, e incluso que esto ya ha ido siendo interesante. Entonces se me ocurre que cuando Mario dice APYME, cuando decimos FLATEC, cuando decimos docentes, que lo menciona Pedro, esa hermosa movida que se hizo de apoyo a la campaña, y cuando hablamos de WOLRA, pero también hablamos de CEL, todas estas siglas, todos estos nombres, y viendo a Verónica está la red contra la desinformación. Entonces, cuando vamos pensando como eslabones, ¿no es cierto, Pedro, de una cadena, donde cada uno incluso tal vez se va a sentir un poco más aliviado y acompañado, de que la tarea de la red se va a realimentar con la tarea de las APYMES o pymes o MIPES, y que esto de los educadores también, como sindicatos y con tanta presencia en toda la región, también van a abonar. Y también que lo que es la estructura política partidaria de nosotros en Argentina, con la presencia aquí de Antonio Muñiz, de un distrito muy importante de la provincia de Buenos Aires, y con todos los vasos comunicantes que hay por allí, todo esto nosotros, en la medida que hemos ido cobrando una confianza y hermanándonos más en esta lucha y en este conocimiento, muchas veces nos falta conocimiento de las realidades que cada uno ha ido construyendo, no necesariamente en soledad, pero a veces un poco separados del resto. Dijo hace un ratito un compañero que cómo nos vamos a unir en lo grande si no estamos unidos en lo chico, ¿verdad? Y esto es una realidad. Y que de alguna manera, si el enemigo nos gana, y no es cuestión de ganar una elección, sino, como se dijo acá bastante bien claro, la batalla cultural, de la cual en definitiva depende que ganemos más elecciones, eso es un trabajo profundo que es permanente, que va más allá de los plazos electorales, que es continuo. Y entonces allí lo que se ha dicho de este espacio, de mantenerlo, ahora decimos 15 días, y bueno, por ahora parece que es así, después capaz que volvemos a hacer semanal, no podemos saberlo. Pero nos estamos anotando en México, nos estamos anotando en Perú, desde este espíritu que en realidad nos va construyendo a nosotros, nos va construyendo como un colectivo donde cada uno mantiene su historia, su identidad, su independencia en cuanto a las organizaciones a las cuales pertenece, de las cuales proviene, pero que vamos confluyendo claramente en un destino común, pero bien acotado, bastante definido en objetivos más cortos. Así que yo no sé si quiero expresar o si quieren que nos unamos en un aplauso conjunto, sobre todo por la expresión de que, como se dijo acá también, y lo tengo por ahí que se me está escondiendo, el compañero decano de todos nosotros del Foro Empresario Nacional, que hace poquito en un chat nos dijo,
es el más decano, pero no podemos decirle edad, obviamente. Compañero Eduardo Benedetti dice, el futuro es nuestro. ¿Le gusta esa frase? El futuro es nuestro. Y evoco acá, abran los micrófonos, por favor, y evoco acá a la ancianita de la tribu, como se autominó, que hoy no pudo estar presente, la queridísima Estela Caloni, tan sabia, que nos va a seguir alentando, que nos va a seguir acompañando, y con su edad que tan avanzada, con tanto esfuerzo y con tanto ejemplo que nos vive dando. Por favor, entonces, yo digo el aplauso para todos y la ratificación del compromiso de esto, hacerlo todo el tiempo. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, porque sos el gran impulsor de este espacio. Sin Pedro, esto no hubiera sido posible en absoluto. A Benedetti, ¿dónde está? ¿Se escondió o se fue? Se cansó. Bueno, que no lo dejemos hablar. La educación. Muy bien. Compañeros queridos, hasta el próximo encuentro, que sería el 28. Hasta el 28, compañeros. Querido Juan José Martínez, su aporte ha sido valorable. Roberto Faso de todo es uno. Y bueno, y no si me olvido de ella. Jocelina Guevara, que siempre está. Queridos compañeros, nos vemos en la próxima. Héctor, Daniel, compañera Alejandra, Luis Cáceres, su gran aporte y lo que vamos a seguir haciendo. Esta decisión que acabo de tomar. Nos vemos, compañeros. Un abrazo. Nos vemos. Muy bien. Gracias. Ahí está Benedetti. ¿Está Benedetti ahí? Un saludo. No, ahí se retiró. No, acá está. Benedetti, adelante. No tiene buen micrófono. Nos vemos, compañeros. Chao, chao. 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 Hasta luego, compañeros. Querida Raquel, entonces ya te contamos acá desde la unidad básica de Norteamérica. No me acuerdo de la ciudad, por eso digo ahí el genérico. Bueno, Raúl está por ahí, ¿no?